Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista y estamos con uno de los brillantes, una de las personas que hay que entrevistar, básicamente, Vicente Ortunes, todo y más en el mundo de la economía de la salud en España. Lo conozco desde que estuvo en mi tribunal de tesis hace ya tantos años que mejor ni hablarlo. Él es en estos momentos catedrático emérito contratado de la Universidad Pompeu Fabra. Él lo ha sido todo en el mundo de la economía de la salud. Por tanto, hablar de Vicente Ortunes, hablar de todo un profesional como la copa de un pino, la verdad. Y hablamos de la posibilidad de hacer una entrevista alrededor del tema de las patentes. Vicente, junto con Salvador Peiró y Beatriz González, ha hecho un informe para la Asociación de Economistas de la Salud sobre ese tema y nos parece que es un tema que hay que hablar de él. Han hecho un artículo en The Conversation que se titula ¿Es la solución liberar las patentes de las vacunas COVID? Y por tanto, mi primera pregunta, Vicente, si me permites, es hacerte esa pregunta. ¿Es la solución liberar las patentes de las vacunas COVID? No es la mejor solución. Hay argumentos tanto éticos como de solidaridad egoísta para respaldar la propuesta. Éticos porque siempre un derecho a la salud ha de estar por encima de un derecho mercantil. Y de solidaridad interesada porque el mundo y nosotros no estaremos libres de pandemia hasta que todo el mundo esté libre. Hasta ahora ya han muerto 10 millones de personas en el mundo, pero muchas van a continuar muriendo por falta de una vacuna que cuesta $4, menos de 4 euros, y en cambio tiene un valor para los países pobres como mínimo de unos 3.000 euros, sin contar ni COVID persistentes ni perturbaciones en la educación. Por tanto, es una urgencia vacunar rápido, antes del 2022. El 2022 ya estaremos en una situación de suficiente producción mundial de vacunas, pero hay que hacerlo ahora, porque si no, a los 10 millones de personas vamos a añadir muchos millones de personas más. Y especialmente en sitios como Sudeste Asiático, África, etcétera, etcétera. Por tanto, moralmente sí, solidaridad interesada también. Ahora bien, ¿es la mejor alternativa liberar las patentes de las vacunas COVID? Nosotros creemos que no. Y de entrada damos propuestas. ¿Qué tal si no procedemos a la donación inmediata de todos los excedentes de vacunas que tienen los países ricos? Canadá tiene vacunas para vacunar 13 veces a su población. Reino Unido para vacunar 9 veces a su población. ¿Por qué no reforzamos el COVAX, ese fondo de vacunas en el que participan 78 países desarrollados? ¿Por qué no, ya puestos a ser generosos, por qué no priorizamos la vacunación del personal sanitario y del personal frágil de los países pobres para que pasen antes de los jóvenes de los países ricos? ¿Realmente queremos ir deprisa? Lo podemos hacer. En cambio, la propuesta esa de... A ver, yo entiendo a Biden, ¿eh? El giro de Biden ha sido espectacular. Pero hay que... ¿Te ha sorprendido, Vicente? Ha sorprendido al mundo. ¿Por qué? Y ojo, que yo valoro a Biden. De Biden depende que la democracia, así de claro, se mantenga en Estados Unidos. No perdamos de vista que la mitad de la población de Estados Unidos cree firmemente que las últimas elecciones fueron robadas, absolutamente robadas, que fue un golpe de Estado. Si de alguna manera volviese Trump, la democracia en Estados Unidos se había acabado. Si conseguimos que Biden, con su plan de estímulo, es sensacional, tire adelante, no solo Estados Unidos irá bien, sino que su democracia se habrá salvado. Y eso no lo digo yo, eso lo dice órganos tan conservadores como el Financial Times.
hay que leerse a Martin Wolf de hace 2 o 3 días en el Financial Times hablando, ojo, democracia amenazada en Estados Unidos, pero en otros países también, ¿eh? Pero en otros países hablamos más y en Estados Unidos hablamos menos. Por tanto, simpatías totales con Biden. ¿Qué se encuentra Biden? Biden se encuentra, obviamente estamos viviendo una segunda guerra fría. En esta segunda guerra fría, los aliados tradicionales de Estados Unidos durante la primera guerra fría resulta que están recibiendo las vacunas de China y de Rusia. Brasil, Chile, Argentina, Marruecos, Ucrania, Hungría. ¿Qué está ocurriendo? Que Estados Unidos está perdiendo la batalla de la diplomacia vacunal. Grandes sectores del mundo ven a Occidente como acaparando vacunas, como prohibiendo exportaciones, como prohibiendo envíos de materias primas necesarias para producir vacunas, y están teniendo que acudir a China y a Rusia. Eso es perder la batalla diplomática. ¿Qué hay que hacer? Un giro impresionante. Vamos a liberar las patentes. O sea, hay que entenderlo en ese contexto. Lo que ocurre es que liberar las patentes puede que sea, vamos a suponer que sea bien intencionado, pero será inefectivo. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, requiere decisión de la Organización Mundial del Comercio. Esta decisión está prevista que se tome en diciembre de este año. Estamos en mayo. Una vez la Organización Mundial de Comercio aprobara liberalizar patentes, que no bastaría solo con liberalizar las patentes de las vacunas, por ejemplo, las de mRNA, de RNA modificado, tiene 78, 80 patentes. Son muchas patentes que liberar, no solo las de las vacunas. Una vez eso ocurra, una vez la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, en España, haría falta que lo acordara la Unión Europea. Una vez acordada por la Unión Europea, cada país tendría que cambiar su legislación para que esa licencia obligatoria pudiera llevarse a cabo. Después vendría el proceso de los abogados, que para eso están, que dilatarían el proceso. Para cuando el tema acabara, el problema inmediato de evitar que millones de personas mueran, ya habría pasado de fecha. Porque esto hay que hacerlo antes del 2022. En 2022 ya habrá vacunas para todo el mundo. Ahora no. Y el problema es ahora. Y para acelerar ahora, pues tenemos otras alternativas. Y esa es la idea. Entiendo a Biden, pero creemos que la aceleración no aceleraría. ¿Y por qué? Y aquí tengo las razones escritas muy concretas. ¿Por qué la liberación de patentes no aceleraría la vacunación mundial? Primero, porque las limitaciones actuales de suministro lo que reflejan son cuellos de botellas en la fabricación. El mayor problema no es de incentivos a la innovación, sino de escasez de materias primas y de asegurar la calidad de la producción. Segundo, las vacunas no son solo productos, son también procesos. La expansión de la fabricación requiere transferencia de tecnología, algo que se hace mejor con licencias voluntarias y mecanismos de compensación adecuados. Tercero, la producción de vacunas tiene economías de aprendizaje. Y aquí han tenido un escenario, sobre todo las vacunas de RNA modificadas. Las que son virus atenuados o son adenovirus, esas tecnologías tradicionales son muy fácilmente transferibles, con lo cual ya se apareció aquí un escenario. Y yo pronostico las de RNA modificados, que son Moderna, Pfizer y CureVac, alemana, estas se quedarán en los países ricos. Y a los países pobres irán el Sputnik, la AstraZeneca, esta tecnología tradicional. Pero sigamos con las razones según las cuales la suspensión de patentes no aceleraría la vacunación mundial. La cuarta, esa licencia obligatoria pues, ha de volverse operativa. Y aquí está todo lo que he citado. Concretamente para Europa hay el reglamento 816 del 2006 que exige decisión del Parlamento Europeo. Después vendría España. Y después haría falta pues, algún acuerdo de financiación pues, para pagar lo que todo esto costaría. Creemos que no.
repito, estando absolutamente convencidos de que por razones éticas y por razones de solidaridad interesada hay que hacer la vacunación. El tema es que la licencia obligatoria no es la mejor solución. Y pasaron muchas cosas. Me gusta tu pasión con que lo cuentas, Vicente. En el artículo también habláis de alternativas, es decir, el tema de las patentes lo que marca es los elementos de favorecer la innovación, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, una institución ha hecho una innovación. BioNTech hizo la innovación alrededor de ARN mensajero. Pfizer se la compra, montan la vacuna y realmente se han hecho con el gran mercado rico, entre comillas, ¿no? De alguna forma, como decías tú. De alguna forma, os planteáis en el artículo alternativas para compaginar acceso a medicamentos con innovación, ¿no? ¿Es posible acceder a las vacunas y al mismo tiempo favorecer las patentes y, por tanto, favorecer la innovación? ¿Qué cosas se pueden hacer para hacerlo? Sí, eso de que hablo así con mucha pasión ya me lo dice mi esposa. Mi esposa dice, habla más tranquilo, no chilles. A veces lo hago, depende. Si estoy un poco dormido y tal, o la gente está aburrida, entonces hablo tranquilo. Si no, con estos temas me animo mucho. Hombre, para financiar la innovación, que en gran parte está financiada públicamente, con apoyo público, tiene una manera de, especialmente en sanidad, tiene una manera de estimularse que es a través de la política científica. Hay que entender una peculiaridad de la innovación. En el mercado, alguien innova cuando hace algo nuevo que es valorado por las personas. Puede ser una tontada, un chicle que hace música mientras lo masticas y tal. Pero en sanidad no se puede considerar innovación algo simplemente porque sea nuevo. En sanidad y en sistemas sanitarios financiados públicamente, alguien innova cuando contribuye al valor de lo que se está haciendo, a la cantidad y a la calidad de vida. Y para eso muchas veces no hacen falta productos. Por ejemplo, cuando se indicó aspirina para infarto de miocardio, se produjo una innovación muy importante, sin ninguna patente. Entonces, una buena política científica, orientar hacia la innovación que interesa, pues no requiere de patentes. Después, ¿qué problema tienen las patentes? Las patentes es como la quinta sinfonía, es como un paisaje. El hecho de que una persona lo escuche no impide que otra persona lo escuche. El conocimiento es un bien público. Y el conocimiento sea un bien público significa que el que todo el mundo escuche la quinta sinfonía tiene más valor que solo la escuchen 5 personas. Por tanto, hay que procurar que ese valor público llegue. El mecanismo de patentes impide que el valor público llegue. ¿Por qué? Porque una patente es un monopolio temporal que te permite restringir la producción, escoger el nivel de producción al cual el precio te da el beneficio mayor. Eso no es lo que interesa. ¿Qué interesa? Hay 2 mecanismos fundamentales como alternativa a las patentes. Uno es las subastas propuestas por Kremer, que es un premio Nobel de Economía y una persona muy curiosa, y otros son los mecanismos, acuerdos anticipados de compra. Los 2 se están utilizando. Vamos primero con la idea de las subastas. Una subasta permite comprar patentes por un valor que estaría por encima del valor privado, pero por debajo del valor social. Eso tiene interés. Ya ha pasado anteriormente en la historia. El primer mecanismo fotográfico que se inventó, como conocéis, fue el de Daguerre, el daguerrotipo. Si vais por París, en la zona de Denfert-Rochereau, hay una calle muy animada que se llama Daguerre, precisamente. Él no nació allí, pero estuvo siempre bastante por aquella zona. Francia
compró la patente del daguerrotipo en la primera mitad del siglo XIX, pronto hará 20 años. ¿Qué sentido tiene comprar la patente del daguerre? Permitir que se avance esa técnica fotográfica, esté accesible a toda la población. Eso hace que el valor social se pueda explotar. Las subastas tienen vía. Es algo que ha nacido en el privado y que solo explotarían los privados por ese valor privado, se compra, pasa al sector público y está al acceso de todos. Y hay otra, la segunda, la que más se está empleando, la emplea la Fundación Gates, la emplea la Organización Mundial de la Salud, la emplean muchos organismos internacionales, son las que permiten decir, mire usted, si me encuentra una vacuna para la siguiente epidemia, le compraremos tantas cantidades a tal precio. Es una forma de compartir el riesgo de que la investigación no salga bien y estimular a que esa investigación se produce. Por tanto, hay alternativas a las patentes. Algunas, repito, los mecanismos de compra anticipada son los que más se han utilizado con las vacunas contra la COVID-16. Aparte, más cosas. Las patentes, hay muchos detallitos que deberían mejorar las patentes. Pero bien, tanto como cargarse las patentes tiene también sus riesgos. Mejorarlas sí, buscar las alternativas también. Suprimirlas, no sé, nos podríamos encontrar, supongo que habéis estado en Londres, ¿no? Habéis visitado lo que hay en Greenwich, el observatorio. Lo divertido del observatorio de Greenwich es una cosa divertida. Hay demasiada gente ahora por eso. No, ahora se debe estar bien. Están expuestos los 3 relojes de Hamilton o de Harrison. ¿Quién era? No, es Hamilton o Harrison. Harrison es medicina interna, creo que es Harrison también. Que fue un mecanismo que ahora propone Stiglitz, un economista que se llama Stiglitz, que es el de dar un premio al que resuelva un problema social aportando una innovación. Ya sabéis que durante mucho tiempo, claro, los barcos iban por el mar. La latitud siempre se ha sabido medir, es la altura del sol a mediodía, te da tu latitud, pero claro, para situarse en el mundo hace falta también tener la longitud. Para establecer la longitud necesitas tener la hora de Granada cuando el sol está más alto, que la llevas en el barco, y la hora que tienes en no sabes dónde, que la descubres con tu reloj cuando el sol también está más alto donde estás. Si hay una diferencia entre el reloj de Granada y el reloj de donde tú estás de 5 horas, pues estás 5 horas al este, 5 horas al oeste. Estás situado. Este señor estuvo 60 años hasta que encontró un reloj que siempre mantenía la hora del puerto de salida. Marita, por favor. Siempre mantenía la hora del puerto de salida. Es que hay una interrupción, ¿no? En condiciones de temperatura, de humedad, es un ejemplo. Si no hubiera habido ese premio, digamos, lo que fue el precedente de la patente, no hubiera habido esa innovación. Entonces, ese papel de estimular, animar a la gente para que dedique 60 años de su vida, es lo que juegan las patentes, con defectos, pero lo juegan. De todas formas, entendiendo lo que has planteado, en el caso de la COVID ha habido una inversión por parte de los países, una inversión pública para favorecer la investigación. En algunos casos se habla de hasta el 70 o el 80% de la producción de las vacunas. Al mismo tiempo se han hecho compras previas aseguradas, ¿no? En ese entorno donde los laboratorios, tanto Pfizer como AstraZeneca, cogiendo 2 de ellos, han incrementado mucho sus beneficios, ¿no debería hacerse algo para minimizar beneficios y aumentar la producción de vacunas para que los países pobres, los países, como decías tú, los sanitarios y los grupos vulnerables de todo el conjunto de países recibieran las vacunas ya? Sí, seguro. Occidente no tiene por qué pagar 2 veces. En vacunas como la de AstraZeneca ya está pactado que AstraZeneca se produce a coste.
que no hay beneficios sobre AstraZeneca. Y todos los dineros, que son muchísimos, de financiación pública y de compra anticipada para el desarrollo de vacunas, pueden utilizarse en el caso que Occidente quiera comprar la patente. Mire usted, esto le ha costado 20, pero ya le hemos pagado 18. ¿Qué tal la diferencia de 2? Claro que hay que tener en cuenta eso. En el desarrollo vacunal, en algunos laboratorios, la cantidad de financiación pública recibida, muy concretamente de Estados Unidos y del Reino Unido, ha sido altísima. Eso creo que debemos considerarlo como un pago a cuenta. Y ahí sí que un gobierno tiene potencia para decirle, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, oiga usted, compañía tal, lo que digo, se ha costado 20, pero nosotros 18, y negociar algo sobre beneficios. Obviamente, cuando hubo el anuncio de Biden, hubo algunas empresas farmacéuticas cuya cotización bajó y en cambio hubo otras cuya cotización no bajó. Por ejemplo, en mRNA, en la medida que sea una tecnología difícilmente transferible, aunque había sección de patentes, no baja. ¿Por qué? Porque mRNA va más allá de las vacunas. Es una plataforma que puede servir para medicamentos de bastantes áreas terapéuticas. Pero sí, obviamente, lo que ya se ha pagado hay que tenerlo en cuenta. Y abre un camino, que es decir, pues compremos la patente. Si Biden se pone a decir a usted le compramos la patente, tiene una fuerza negociadora total para comprarla a muy buen precio. Y en ese sentido, ante este escenario, por un lado Biden haciendo un planteamiento muy diferente de lo que hasta ahora había, con la situación de que las vacunas no terminan de llegar a los países más pobres, ¿no? ¿Qué alternativas ves? Porque la realidad es que nos encontramos con una Europa que va a vacunar de aquí al verano, probablemente, o incluso un poquito más, va a vacunar al 70% de su población, con Estados Unidos con un porcentaje muy elevado, con el Reino Unido mucho más, con Israel ya vacunado prácticamente todo con unos resultados espectaculares. ¿Cuál es la solución ante eso? Porque bueno, está claro. Dos ya las hemos citado, que son donar el excedente de vacunas que no estamos utilizando. Eso es muy buena solución. Hasta 12 veces, 13 veces población. Eso es una necesidad. Segundo, financiar COVAX, que permite la que es la alianza global contra las vacunas. Sí. Pero hay más cosas. Una es las licencias voluntarias y otras son los acuerdos de fabricación. Licencia voluntaria es lo que tiene, por ejemplo, AstraZeneca con el Serum Institute de India. El Serum Institute de India es el mayor fabricante de vacunas del mundo. Ahí es licencia voluntaria, licencias voluntarias. Y si no quieres licencia voluntaria, hay otro mecanismo que es el de contrato de fabricación. Y este lo tiene, por ejemplo, AstraZeneca, lo tiene con Corea, lo tiene con Japón, pero también lo tiene Novavax. Novavax es una vacuna que va un poco retrasada, pero también tiene acuerdos de fabricación, un acuerdo de fabricación descomunal con el Serum Institute de India, otro con Takeda en Japón, otro con SK Bioscience en Corea. Estos son vías. Yo creo que esta vía se producirá porque tanto las dos, a la industria farmacéutica le interesa y a India, a Sudáfrica y a los 60 firmantes también les interesa. Los contratos de fabricación no implican transferencia de patentes, la licencia voluntaria implica transferencia de patentes. En las vacunas tradicionales se producirá licencia voluntaria y contrato. En las mRNA yo creo que en todo caso se irá más a contrato, pero sirve. Y lo que hace falta es que las Novavax del mundo se pongan las pilas para acelerar la necesaria transferencia tecnológica a las fábricas que existen y que tienen capacidad. No sé, en lugares como Egipto hay mucha mayor capacidad de producción de la que creemos.
Esas son las vías. Estar esperando ahora meses, a que el tema de ciencia voluntaria tire adelante, hay de la ciencia obligatoria, es equivocarse. Repito, recordemos que para 2022 la producción mundial de vacunas será suficiente. El tema es ahora, este año, este mes. Vicente, y hay también que se han creado, hay laboratorios que vacunaban, que no han tenido la suerte de encontrar la vacuna para la COVID-19. ¿Es planteable que esos laboratorios, hacer acuerdos entre laboratorios para poder, pues yo produzco para incrementar, poder llegar a determinados países? Sí. No sé cómo serían esos acuerdos, pero probablemente es una vía posible que podría ayudar a incrementar el número de vacunas, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, en España, Red Jofre está produciendo la vacuna de no sé quién, no me acuerdo. Es totalmente posible. En el mundo hay mucha capacidad manufacturera instalada, que repito, para las vacunas tradicionales no tendrá problema, son aptas ya. Y en fin, y en el fondo tampoco hay tantas diferencias entre las vacunas. Obviamente continuamos teniendo mucha incerteza. Bueno, la incerteza que da otra razón para vacunar rápido. Si vamos lentos vacunando al mundo, estamos dando oportunidades a mayores mutaciones y a mayores variantes que no sabemos qué puede pasar con ellas. O sea, de nuevo la soledad egoísta nos lleva a decir, por favor, vayamos rápidos. Aunque sea con las de virus atenuados, adenovirus y compañía. Esas son las que más rápidamente se pueden implantar, seguro. Yo, como veo el mRNA, si el otro día vi una película de cómo se fabrica el mRNA, por favor, intervienen 78 proveedores, 3 países, 80 patentes. Muy difícil eso de cogerlo y ya al día siguiente trasladarlo a Egipto o trasladarlo a Filipinas o tal. En cambio, estas que he citado, bueno, de hecho se están haciendo. Y repito, es que a las empresas claro que les interesa hacer acuerdos de tanto de fabricación como de licencia voluntaria. Es más, como haciendo licencia voluntaria, se pone la vacuna de la licencia obligatoria. Y de alguna forma, ¿tú crees que con eso podemos llegar a un 2022 de forma diferente? Es decir, sí. Sabemos que Europa va a tener vacunas, que Occidente, los países ricos vamos a tener vacunas. También incluso, antes comentabas lo de la fabricación española. Hoy el presidente del gobierno está en Granada en laboratorio Rodi que fabrica Moderna. Quiere decir que va a fabricar Moderna. Quiere decir que en ese sentido empieza a haber transferencia, pero claro, el problema para mí vuelve a ser ¿llegaremos a los países o nos las quedaremos nosotros? ¿Seremos capaces de transferir a los otros los sobrantes, esas 13 veces, como decías, o el egoísmo que tienen los países en una situación donde nos han generado que hay que tener vacunas y hay que, incluso algún laboratorio como Pfizer ha dicho, hay que poner una tercera vacuna, lo cual hace que la gente plantee, hay que seguir teniendo vacunas? ¿Será posible que los transfieran? Yo soy pesimista. Tú pregúntale a una persona que se oiga usted, ¿le importa que su vacuna vaya a Marruecos? A ver qué te contestan. Yo creo que vivimos en un mundo de nacionalismo vacunal. America First. Y aquí cambia el nombre por cualquier país. Pero este America First, este nacionalismo vacunal que impedirá priorizar, impedirá sacrificar a las poblaciones aquí que podrían pasarse sin vacunar para vacunar a las de otros países, para mí es un dato. Bueno, los hechos lo demostrarán. A ver, que se presenten voluntarios para ceder su vacuna a países pobres. Pero también hay el interés de mucha gente y, en fin, de la Fundación Gates, de las alianzas para la vacuna, que ven muy claro que hay que correr para vacunar al mundo. Si entráis en los mapas de las coberturas vacunales, son desoladores. Saliendo del mundo desarrollado,
pues tienes, bueno, Emiratos está bien, Bután en Asia, aquella especie de Andorra, el resto es que prácticamente están sin vacunar. Toda África está sin vacunar, el sudeste asiático está sin vacunar, y ahí es donde está la población del mundo, por favor, que la población del mundo está allí, nosotros somos una parte muy pequeñita. Yo cuento con el nacionalismo vacunal y con esa previsión cínica de que el mRNA quedará para los ricos y las otras irán rápidamente para vacunar a los países pobres. Lo cual tampoco me preocupa demasiado porque como las vacunas no se comparan sobre parámetros equivalentes, tampoco hay tanta diferencia entre ellas. Posiblemente mRNA es un poquillo mejor, pero tampoco pasa nada por vacunar con las otras. Lo que importa es vacunar. Bueno, son millones de hecho, perdona, el Reino Unido ha vacunado básicamente con AstraZeneca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Y en cambio Estados Unidos las tiene amontonadas sin autorizar. Aquí también no hay que perder de vista que las guerras comerciales, este tipo de juegos entre países que importan mucho. Muy interesante, Vicente. Un placer haber conocido esos motivos por esa visión que habéis marcado en el artículo de Conversation que habéis publicado. Muy interesante, por cierto. Un informe que también ayuda a entender mucho mejor esa postura. Yo siempre he pensado, yo partía de una idea y es bueno quitar las patentes, pero hay que mantener de alguna forma una visión de protección de la innovación, por tanto hay que hacer algo en ese sentido. La realidad es que abrir esas patentes implica un proceso tan amplio que probablemente lo hace inviable, casi diría, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Hasta el primer ministro nuestro, hace 2 días, publicó en el Financial Times los datos que hacen muy difícil la transferencia de según qué tecnología en tiempo rápido, en tiempo lento sí. Pues muchísimas gracias, bueno, por esta explicación tan fantástica como hace siempre. Recuerdo cuando hicimos la entrevista muy vista que hicimos en Gaceta Sanitaria. La disfruté muchísimo, esta igualmente, y por tanto un placer. Eso es mérito del entrevistador, porque realmente la entrevista no está preparada, pero tú conoces los temas, tienes cordialidad y es un placer. Bueno, mil gracias, Vicente. Bueno, pues nada, hasta pronto. Un abrazo. Adiós.